De mis hermanas. Estaba comentando con una de mis hermanas en Cristo muchas cosas. Estaba en una plática muy amena. Sí, mediante WhatsApp estábamos hablando. Pusieron una palabra que a mí me llamó la atención. Pero más que nada me llamó la atención los audios que puso mi hermana Lili. Sí. Y nos pusimos a charlar ahí en el grupo, en un grupo de oración que tenemos. Nos pusimos a chambear, perdón, a charlar, se me fue. Sí, nos pusimos a platicar, nos pusimos a decir. Y fíjate que es increíble cómo Dios va mostrándote, cómo Dios va haciendo, sí. Y te va poco a poco guiando qué es lo que debes de hablar. Empezamos como una plática y de ahí Dios a mí me estaba mostrando muchas cosas. Me decía después y me quedé. Dije, sí es cierto, he preguntado a otras personas a qué regresaste a la hacienda. He hablado de la situación de regresar a la hacienda, pero ¿por qué llegué yo a la hacienda? ¿Qué es lo que me motivó, lo que me pasó, la situación? He hablado, he dicho y les he comentado que yo le pregunté a Dios si di un consejo y Dios me dio esa alternativa, ese consejo. Sí, Dios me dijo que pues siguiera yo hacia adelante, que tratara yo de seguir hacia adelante. Sí. Entonces estuve viendo muchas cosas. Yo aparentemente el día que fui a la hacienda, sí, aparentemente me dio mucho coraje porque no sabía realmente qué es lo que estaba pasando dentro de mí. No sabía qué es lo que estaba sucediendo y eso me provocaba inquietud. Posteriormente, ya viéndola actualmente la situación, ¿qué era lo que me provocaba a mí eso de ir a la hacienda? Pues más que ir a la hacienda para mí era una obediencia, no porque lo necesitara, no porque según yo estuviera, sino porque yo le había preguntado a Dios y Dios me había mostrado. Me convertí en una persona muy indolente, en una persona que no me afectaba lo que decían, lo que hacían, lo que pensaban, ¿sí? Entonces, en cierta forma, pues yo no lo necesitaba, pero como di el consejo tenía que también hacerlo, ¿no? Y según yo, por simple y sencillo obediencia fui yo a la hacienda, ¿no? Porque Dios me dijo, Dios me mostró que tenía que ir a la hacienda, pero no iba al 100% decidida o con la idea de que era, y de por sí no se me dijo tampoco. Medio sabía yo que era para ayudarnos a sacar todo lo que traíamos, la neurosis que yo traía, etcétera, ¿no? Pero también a la vez decía yo, pues, ¿qué me pueden enseñar? ¿Qué me pueden decir? Una soberbia total. ¿Qué es lo que pueden hacer ellos por mí que no haya hecho yo? Yo que tengo cursos de autoestima, yo que tengo cursos de superación personal, y empecé, ¿no? Todos mis conocimientos, todas mis situaciones, todo lo que según yo sentía lo más importante en mi vida. Entonces Dios me siguió diciendo, me siguió mostrando. Y y yo decía, bueno, yo aquí vine a la hacienda, yo no tengo por qué. Pero al irme confrontando poco a poco, me fijé que traía yo muchas cosas por dentro. Primera, un miedo tremendo a volver a sentir. Yo no quería sentir nuevamente, yo no quería pasar de nuevo por ello.
porque había sido medio fastidioso, traumante, situaciones así que no me habían gustado, ¿sí? Y no quería yo volver a sentir a pasar nuevamente, ¿sí? A resentir nuevamente todo aquello. Entonces yo lo había cubierto casi como las ostras cubren cuando les entra una piedrita y empiezan a recubrir y a recubrir y a recubrir con nácar. ¿Para qué? Para no sentirme mal, para no sentirme, pues ahora sí, nuevamente con ese miedo. Sí, no quería sentir nuevamente ese miedo. Permíteme tantito. No quería sentir nuevamente ese miedo porque tenía esa situación. Si ya me había pasado, ya te había recubierto tanto, tanto, tanto las heridas, que tenía yo que volverlas a sentir, ¿sí? Si ya sabía yo que eso me estaba causando dolor, tristeza, angustia, ¿qué tenía yo que volver a sentir? Entonces en ese aspecto me cubrí de mucha soberbia. Yo sé mucho, yo no tengo por qué estar pasando, yo sé más que estas personas que están aquí. Y nunca vi la labor que realmente estaban haciendo. Dicen que cuando vas a una hacienda, tú eres el último en entender la labor que están haciendo. ¿Por qué? Porque te están ayudando, te están ofreciendo parte de su vida a aquellos que están contigo. Están pasando, están dejando solos a sus familias para ir hacia allá. Que sé que en cada vez que vamos a una hacienda también nosotros es de gran bendición porque nos ayuda a seguir hacia adelante, nos fortalece, nos muestra sus grandezas, Dios nos muestra que sigue con nosotros, ¿sí? Son muchas cosas que Dios nos está enseñando y nos está mostrando. Y es cuando te das cuenta, espérame tantito, es cuando realmente te das cuenta de todo lo que está pasando. Es cuando realmente te das cuenta de todo lo que están haciendo, cuando empiezas a hablar y a sacar todo lo que traes. Ese enojo, esa molestia, esa frustración. Cuando Dios te empieza a confrontar con la persona que realmente eres. Porque cuando tenemos soberbia, cuando padecemos de ella, tratamos de engañarnos a nosotros mismos y engañar a los demás. Que los demás digan, ay, qué bárbaro, qué tremendo, qué estudioso, que no, es porque estamos ocultando nuestro miedo, es porque estamos ocultando el no saber vivir, ¿sí? Es porque estamos ocultando todo lo que traemos por dentro. Fíjate, realmente cuando yo regresé de la hacienda, regresé molesta, regresé enojada, fastidiada, regresé frustrada. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no me gustó volver a vivir, no me gustó que me confrontaran, no me gustó que realmente yo supiera y volviera a tocar sentimientos, no me gustó, me molestó, me enojó, me provocó cierta ansiedad no muy adecuada. Entonces lo que yo tenía cuando regresé de la hacienda es ese enojo a no poder haber hecho realmente las cosas como tenían que ser, ¿sí? No era enojo, bueno, yo le atribuía a cómo me habían tratado, cómo me habían dicho, qué es lo que me habían dicho, ¿sí? Pero viéndolo a distancia, veo que no era eso, que lo que yo traía era el hecho de haber tocado nuevamente mis emociones, el hecho de haberme enojado
y frustrado que no había podido hacer las cosas como yo quería. El hecho de que no había entendido el proceso que se había realizado conmigo. No había entendido porque estaba muy enojada, estaba muy molesta. De tal grado fue que me desmayé yo porque no quería afrontar yo. No quería afrontar lo que ya había vivido. Fue un escape para mí el desmayarme, porque no quería enfrentar eso. Las personas de ahí me ayudaron, me tuvieron paciencia, me tuvieron tranquilidad, sí. El consejero que me tocó, el padrino que me tocó, tuvo ese tacto para ir poco a poco hablando conmigo. Tuvo ese tacto sabiendo que yo no iba a decir nada porque estaba enojada, porque estaba frustrada, porque no quería yo tocar esos sentimientos. Mi coraje, según aparentemente, era hacia ellos, pero no, era hacia mí. No sabía vivir realmente. ¿Qué tengo que hacer? Me preguntaba. ¿Qué tengo si yo estoy bien, si yo me siento bien, si, sí? Pero cuando Dios te empieza a quitar las caretas y te empieza a enseñar a través de esas personas quién eres tú, te desesperas. Porque dices, ¿realmente quién soy? A ver, realmente, ¿a qué le tengo miedo? ¿Cuáles son mis miedos? ¿Cuáles son mis frustraciones? ¿Sí? ¿Qué es lo que está pasando? Y es enfrentarme nuevamente a la vida normal. ¿Qué es eso de la vida normal? El ver realmente quién era yo. El ver realmente quién, cuándo, cómo había lastimado a las personas que estaban conmigo. Sí. Estaba molesta, estaba con una situación tremenda porque había movido mi vida interior. Habían provocado desequilibrio nuevamente. Ahora con el tiempo que ha pasado y a través también de la palabra y de la plática que tengo yo con Dios, de esa relación personal que llevo con Dios, yo me di cuenta, fíjate, yo hablo mucho del Génesis porque para mí el Génesis me ayudó mucho en mi recuperación. El Génesis me ayudó mucho en entender por qué. Porque cuando está tu vida en apariencia bien, cuando está todo bien según tú, pero te sientes incómoda, empieza la crisis en ti. Es como cuando Dios empezó a crear el mundo. Sí, a mí me encanta el Génesis, porque independientemente de todo lo que esté escrito, si creo, no creo, si pienso, no pienso, sí, me va enseñando que todo tiene un proceso, que no es de buenas a primeras, de un día para otro, de un minuto a otro, que todo cambia, sí, que todo se arregla, que todo es fantástico, no es cierto. Es un proceso que tiene uno que llevar. Dios hizo el paraíso, el mundo, el universo en, en 6 días, porque uno se descansó, que fueron 7. Sí. Pero fíjate que es cierto, la palabra misma dice, un día es como 1000 años es como un día. Imagínate, ¿en cuánto tiempo Dios hizo el proceso? ¿En cuánto tiempo Dios fue obrando poco a poco? Si Dios hubiera querido, Dios lo hace todo de inmediato, pero todo tiene un proceso. Aquellos que estamos en sanidad interior, todo tiene un proceso.
aquellos que estamos en grupos de alcohólicos, que estamos yendo a las haciendas, todo tiene un proceso. Cuando regresamos de la hacienda, andamos como en las nubes. Pero ¿qué crees? Tienes que enfrentarte al mundo real. Y para ello, todo tiene un proceso. Dios primero separó la luz de las tinieblas. Primero te tienes que dar cuenta cuáles son los sentimientos que traes guardados. ¿Qué es lo que te duele? ¿Qué es lo que te angustia? ¿Qué es lo que provoca en ti? El darte cuenta a través de la luz de Dios que pecaste, que estás mal, que estás erróneo en lo que pensabas. El confrontamiento con la vida, con los sentimientos, con las situaciones que hemos vivido es fuerte, no es cualquier cosa. El hecho de que las tinieblas van desapareciendo de tu mente, de tu corazón, y empiezas a hacerte consciente de lo que estás viviendo, no es cualquier cosa. Es un trabajo día a día, poco a poco. A veces tenemos la costumbre, tanto los consejeros como los aconsejados, ¿sí?, los padrinos como los ahijados, queremos que las cosas se hagan de inmediato. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo donde está el horno de microondas, donde está el celular, donde tenemos la información de inmediato. Pero una vida no es así. Una vida se fue haciendo poco a poco. Una gestación en el vientre materno tardó 9 meses. ¿Sí? Hubo un proceso. Hubo un ambiente adecuado para que se diera ese proceso. Por eso te digo, a mí me encanta el Génesis. ¿Por qué? Porque ahí mismo dice que en la faz de las aguas estaba el Espíritu de Dios. ¿Qué significa esto? ¿Te has puesto a pensar qué es la faz de las aguas? ¿Cuál es la situación que te va a provocar que tú te des cuenta que ahí dentro de tu caos, de tu problema, de tu situación, ¿sí?, está la paz, en la paz de las aguas, en la tranquilidad? Está el Espíritu Santo esperando. Está Dios esperando. Él te está observando. No se mete porque tú eres el que debes decidir. Tú eres el que debes de llamar. Dios no te va a cambiar de un momento a otro. Aunque te sientas tú en las nubes, como decimos en nuestro mundo rosa, aún te tienes que enfrentar a las consecuencias de tus actos y aún te tienes que enfrentar a las ideologías del mundo, a las doctrinas del mundo, a tu antiguo yo. Por eso, cuando estamos en esa sanidad interior, tenemos que ir poco a poco. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Dios después de que separó la luz de las tinieblas? Empezó a poner orden. ¿Sí? Empezó a separar los cielos y la tierra. Empezó a separar los cielos, el agua de los cielos. ¿Sí? Empezó un proceso poco a
tampoco, que es el que debes de llevar tú. Cuando a mí me toca aconsejar a mis ahijados allá en la hacienda, lo primero que les hago ver es que tienen un problema, pero ver cuál realmente es su problema. Porque yo aparentemente llegué ahí por obediencia, porque yo me sentía que todo venía, todo podía, que todo lo hacía, que pues les iba, valga la palabra, les iba a hacer el favor de que me ayudaran. Pero pues realmente no tenía yo ningún problema. ¿Por qué? Porque no era consciente de lo que estaba pasando. Porque no tenía mis sentimientos, porque era soberbia yo. ¿Qué significa la soberbia? Hemos dicho miedo a vivir, miedo a que te conozcan, miedo tú mismo a saber quién eres. Te engañas tú mismo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Empezar a ver cuál es realmente nuestro problema. Nosotros decimos el alcoholismo, las adicciones, la neurosis, las relaciones destructivas. Ponemos nombre y medio al problema. Pero ¿sabes cuál es el problema? Tú mismo. Tú eres el problema. Porque no te quieres más bien dicho, porque no quieres reconocer que necesitas de Dios. Porque no quieres reconocer, y aún no lo sabes, que tú eres tripartita, eres un ser tripartita. ¿Qué significa esto? Que tienes cuerpo, tienes alma y tienes espíritu. Que Dios tiene que trabajar primeramente con tu espíritu para que puedas entender y comprender que tú necesitas de Dios. Que no va a haber nada, absolutamente nada que te ayude si no te aferras de la mano de Dios. No estoy poniéndome en ninguna religión, doctrina o situación. No. Yo te estoy haciendo ver solamente que si quieres un despertar espiritual, necesitas del dueño de la espiritualidad. Tú me vas a decir, como decimos muchos, oye, Maru, pero es que pues acabo de darme cuenta cuál es mi problema y todavía me estás queriendo meter a Dios. En lo absoluto. Si tú realmente quieres ser transformado, vas a tener que ver qué significa ser espiritualmente dependiente de Dios. Tú me vas a decir, es que yo no soy dependiente de nadie, yo no dependo. Te entiendo porque yo así pensé. Yo no dependo de nadie, yo no necesito de nadie, yo puedo sola, ¿sí? ¿Y por qué tenía hecho el caos en mi vida si yo podía sola? ¿Por qué no reconocer que no sabemos vivir? Que necesitamos de alguien superior a nosotros. Que tenemos el miedo de darle ese nombre a ese ser superior. ¿Por qué? Porque cuando decimos Dios, sentimos que vamos a ser castigados, que vamos a ser eliminados, que vamos a ser confrontados si no nos gusta. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primeramente, darte cuenta cuál es tu problema realmente. Porque las adicciones son una fuga. Las relaciones destructivas son una fuga. Llámale como le quieras llamar, es una fuga.
El culpar a los demás, el criticar a los demás, el juzgar a los demás, es una fuga, porque no quieres afrontar tu vida. Y lo más fuerte, no quieres afrontar que no sabes vivir. Que te has engañado a ti mismo, que has tomado decisiones erróneas, que has querido llevar una vida que no sabes vivir de acuerdo a tu criterio y pensamiento. ¿Te fijas dónde está el problema? Ya lo detectaste. Correcto. Ahora, ¿a quién necesitas en tu vida? A Dios. Porque eres un ser espiritual. Necesitas del dueño del espiritual, de esa naturaleza espiritual. Nosotros primero fuimos creados espiritualmente y por el pecado que se vino de desobediencia, tuvimos que tomar un cuerpo físico. Tú me vas a inventar cada cosa, ya te estoy escuchando, ya te estoy tomando en cuenta todo lo que te vas a pensar. ¿Por qué? Porque yo ya lo pasé. Porque cuando a mí me dijeron, eres un ser espiritual, empecé a pensar miles de cosas. Sí, no entendía. Cuando me dijeron a mí, necesitas alimento espiritual, me metí en cada cosa porque no entendía, porque no sabía. Cuando me dijeron, es que tú debes de aceptar a Dios, yo decía, yo, Maru, dejar mi vida en manos de alguien que no conozco, ni de chiste. Sí. Cuando te enseñas a conocer a Dios, te es fácil entregarle todo lo que tienes a Dios. Hasta esa soberbia, sí, que dicen, yo todo lo puedo, yo sé mucho, yo conozco, tengo mucho conocimiento. No es cierto, no conocemos nada de lo espiritual. No conocemos la naturaleza espiritual de nosotros mismos. Yo te invito a que pares un momento y realmente te pongas a pensar. No te complico la vida, nada más ponte a pensar. ¿Cuál es tu problema principal? Escríbelo, escribe todo lo que se te venga a tu mente. ¿Sí? Si tienes un consejero, pídele al consejero que te ayude. Escribe todo lo que se te venga a tu mente. No, es que es mi familia, mi pareja, mis hijos, mis papás, todo, todo, todo. A quien quieras, ponle el nombre que tú quieras. Sí, ponle el nombre que tú quieras. Si estás yendo a una iglesia católica, dile al sacerdote, ¿me ayuda? Vamos, quiero saber esto. ¿Cuál es mi problema? Sí, y ve. Si estás en un grupo de autoayuda, dile, ayúdame a saber cuál es realmente mi problema. ¿Sí? A lo mejor ellos están en las mismas, ¿no? Pero pues al menos tienes quien hable contigo y quien te diga, ah, no, sí, pero es que tú eres así, tú eres asado, tú eres esto, tú eres aquello. ¿Sí? Ahí te vas a dar cuenta y te va a ayudar. Si perteneces a una iglesia cristiana, ve con tu consejero, ve con tu pastor y dile, oiga, me ayuda. Quiero saber realmente cuál es mi problema. No metas para taparte, para justificarte, para X, no metas la palabra. Dios está contigo y tú estás con Él. En ese instante Dios está contigo. No te preocupes, la palabra viene después. Pero en ese instante
Dios quiere escucharte a ti como ser humano. Tus tristezas, tus angustias, tu dolor, tu enojo, tu rabia, tu frustración, todo. Dios quiere escucharte. Sí. Ahorita esperémonos un rato con la palabra. Acuérdate, hay que dividir la luz de las tinieblas. Dios quiere hacer eso en tu vida. Quiere quitar el caos, ¿sí? Para darte esa paz, esa tranquilidad. ¿Verdad que es hermoso? Vámonos poco a poquito. En el Génesis, ve comprendiendo, ve leyendo poco a poquito. Y vas a ir. Pídele a Dios que te ayude a entenderlo. Si no, pues pídele a tu pastor, a tu ¿cómo se llama? Al sacerdote, al padrino, a quien quieras. Pídele que te ayude a entender qué es separar la luz de las tinieblas. ¿Sí? Hasta ahí. No te metas ni en situaciones más adelante. Pregúntales y ellos te van a responder. Ellos te van a decir qué es separar la luz de las tinieblas. Si ellos no saben, no te preocupes, pregúntale a Dios. Dios sabe exactamente y te lo va a hacer sentir y te lo va a hacer saber. Tú no te preocupes, Dios está en esto, Dios quiere seguir contigo hacia adelante, quiere que salgas de ese caos. Solo espera, vete poco a poco, no corras, disfruta de esta sanidad interior. Ya cuando hayas escrito todo eso, sí, pídele a Dios que sea Dios quien se manifieste en tu vida. Si no crees, no te preocupes. Tú dile a Dios, Señor, yo no creo, pero quiero creer. Ayúdame con mi falta de fe. Y déjaselo todo a Dios. Dios va a obrar, Dios va a hacer, Dios va a manifestarse en tu vida. Solo espera. No te compliques. Ya a través de esto que vas a hacer, tú te vas a dar cuenta y le vas a entregar todos tus problemas a Dios, pero todo a su tiempo, poco a poco. Camina lentamente. Primero fíjate cuál es tu problema y acepta a Cristo en tu corazón. Si tú puedes, si tú estás solo y no tienes consejero, tú dile a Dios así. Yo te aconsejaría realmente, búscate un consejero, pero no un consejero chismoso que le esté diciendo a todo mundo las cosas, tu vida ya esté por todos lados, no, sino aquel que tú ves que es confiable, que es tranquilo, que no es chismoso, que no va a estar hablando, aquel que no te juzga, aquel que no te critica, sino te escucha. Primeramente Dios y posteriormente, si quieres, búscate un ser más. Y vas a ver cómo poco a poco vas a ir en el proceso. Pero espera, tranquilo, no corras. Ahora que estaba leyendo hablando con mi hermana de los gadarenos, ¿sabes por qué se aventaron? Sí, ya lo verás después en la palabra. Búscale la historia del gadareno. Y solitos los, los cerdos, cuando sintieron la presencia de todo lo que traían ellos, se echaron al despeñadero. Fue una carrera loca al despeñadero. De eso no se trata. Se trata de que hables con Dios y que le digas,
Señor, ayúdame tú. Me tendrán miedos, lo sé, porque me da miedo vivir. Vendrá enojo, porque me enoja, Señor, el saber que tengo que depender de ti. Vendrá frustración, porque a la mejor, Señor, no me va a salir a la primera. No me va a salir a la primera. Pero sé que puedo confiar en ti. Señor, ayúdame tú, porque yo sola, no voy a poder. Con eso, no te compliques. Dios y tú y Dios. Si tú eres consejero, enséñales a buscar a Dios. Que se den cuenta que su necesidad y todo su problema vienen a raíz de que no tienen a Dios en su vida, en su corazón. De ahí vamos a ir siguiendo paso a paso las situaciones. Pues te dejo, que Dios te guarde y te bendiga. Yo sé que mi Padre va a estar contigo, yo sé que Dios siempre va a estar. Permíteme orar por ti. Padre Santo, bendito y alabado seas, Señor. Yo sé que esto que estoy diciendo, Señor, ha sido, va a ser de gran problema para aquellos que lo escuchen, porque ya no tan fácilmente van a andar en las tinieblas, Señor, porque tú harás presencia en sus vidas, Señor, porque todo caos en el nombre bendito de Jesucristo va a empezar a ser ordenado, Señor. Yo te pido, dales paz, dales tranquilidad, que se enseñen a aceptar tu amor y tu perdón, Señor, porque muchos de nosotros aún nos seguimos juzgando a pesar de conocerte. Nos seguimos criticando, nos seguimos molestando a pesar de conocerte, Señor. Ayúdanos tú. Solo a través de ti podemos llegar a ser esas personas que queremos, Señor. Ayúdanos. Sé, Padre Santo, que no soy perfecto, pero también sé que tú sí lo eres y me puedes perfeccionar. Cuando tú dices esto, yo sé que mi Padre, en el nombre bendito de Jesucristo, va a entrar a tu vida y va a seguir hacia adelante. Yo declaro en ti paz, tranquilidad. Sé que va a haber temor, pero en la misma palabra dice, esfuérzate y sé valiente. Clama a mí y yo te responderé. Aférrate a esas palabras y cuando venga aquello que te dé miedo, aférrate a Dios. Gracias, bendito Dios, gracias, porque no es casualidad que ellos estén escuchando o viendo esto. Gracias porque sé, mi Señor, que eres tú el que estás moviendo todo. Gracias, mi Señor, yo bendigo a cada uno de aquellos que están escuchando este video, Señor, porque no son mis palabras, bendito Dios, sino eres tú el que estás obrando en ellos. Porque no es, Padre Santo, mi testimonio, porque mi testimonio solo sirve para alabarte, bendecirte y adorarte por todo lo que has hecho. Gracias, bendito Dios, porque solo tú, tu presencia, tu palabra, va a ser el que transforme sus vidas. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, bendito Espíritu Santo. Amén. Pues que Dios te guarde y te bendiga. Yo sé que Dios tiene algo para ti. Bendiciones.